Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a esta última clase. Primeramente quiero agradecerles por estos 4 días que han permanecido recibiendo esta clase. ¿Verdad? Sé que ha sido un poquito difícil, diferente, porque ha sido de manera virtual. Agradezco que hayan sido puntuales, que me hayan acompañado en estas clases, ¿verdad? Así de que primeramente agradecerles por su atención prestada durante todo este lapso de tiempo. Ya estamos en la recta final, que sería esta última clase, y posteriormente a ella vamos a hacer los exámenes respectivos. Bien, para comenzar vamos a ver el tema número 4 de nuestras clases, que tiene como título Teorema de Pitágoras. Así de que bienvenidos y bienvenidas. Primero vamos a comenzar a definir qué es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo es una figura geométrica que consta de 3 lados, que 2 de sus lados forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que si ustedes ven aquí el dibujo que tenemos, tiene 3 lados. Aquí tengo 1, 2 y tengo 3 lados. Es una figura geométrica que tiene 3 lados y cumple con una característica que tiene un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, para poderlo identificar, va a tener un pequeño cuadradito, ¿sí? En un triángulo rectángulo vamos a tener 2 elementos esenciales. Aquí vamos a delimitar los ángulos en base a letras mayúsculas. Eso les va a servir más adelante, ¿verdad? Letras mayúsculas, por ejemplo, en verde aquí puedes señalar B, C y A. Esos son los ángulos, ¿verdad? Que también son definidos con letras griegas, beta y alfa, ¿verdad? Y los estoy señalando respectivamente. Y tengo sus lados correspondientes. ¿Quién van a ser los lados? Los que están enfrente a los ángulos. Por ejemplo, este A, el de enfrente va a ser su lado correspondiente, que en este caso es A minúscula. De B mayúscula, su lado correspondiente es el que está enfrente. Por eso es que enfrente de él tenemos la B, el lado B. Y C es el que está enfrente, o sea, el de abajo, y se representa con C minúscula. Entonces podemos concluir que los lados de un triángulo se representan con letras minúsculas, ¿sí? Pero el triángulo rectángulo cumple la característica que tienen cada lado un nombre en específico. El lado C, lo voy a hacer aquí con rojo, quizás no con rojo porque es muy fuerte, con amarillo. El lado C, aquí en el triángulo, recibe el nombre de hipotenusa. Aquí lo estoy señalando, miren. ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber cuál es la hipotenusa? Dice que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier triángulo, sin importar su posición, yo voy a ubicar el ángulo de 90, aquí lo voy a hacer en verde, mire, ubico el ángulo de 90 y enfrente de él, ese lado se llama hipotenusa, ¿ok? Y los lados restantes, que en este caso sería el lado A, mire, lo estoy haciendo de anaranjado, y el lado B, lo voy a hacer de verde, se llaman respectivamente catetos, ¿sí? Más adelante, cuando veamos funciones trigonométricas, estos van a llevar su nombre respecto al ángulo, puede ser cateto adyacente o cateto opuesto, pero por el momento solo definámoslos como catetos, ¿verdad? Entonces, los catetos lo podemos definir como los lados que forman el ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo. Bien, ahora que ya definimos qué es un triángulo rectángulo,
vamos a trabajar en él, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a trabajar? Encontrando sus lados. Para ello vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras fue uno de los mayores filósofos de Roma. Tal es el caso de que fundó su escuela pitagórica, ¿verdad? Entonces es conocido, es una eminencia matemática, pero es conocido por este gran teorema que ha ayudado a la formación de arquitecturas, de solución de muchos problemas a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Que a veces nosotros no lo percibamos en nuestro diario vivir. La matemática está muy presente en todo lo que nosotros realizamos. Tal es el caso del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un enunciado, lo podemos decir así, que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de las longitudes de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos, ¿sí? En resumidas cuentas me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿sí? Entonces, así como vimos anteriormente en el triángulo rectángulo, recuerden que la hipotenusa tenía de valor C y los catetos tenían respectivamente los valores de A y B. Entonces me está diciendo que la longitud de la hipotenusa está elevado al cuadrado, o sea, C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Entonces C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Por qué? Porque A y B son respectivamente los catetos. Y en efecto ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si ustedes se fijan, ahí hay un signo de igualdad. Más adelante, por ser una igualdad, se puede hacer una ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, está planteado para resolver hipotenusas, o sea, los lados del triángulo de la hipotenusa, pero también vamos a poder encontrar los catetos haciendo el despeje respectivo. Bien, eso es en teoría lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, pasemos de un solo a los ejercicios. Dice, determina el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo. Bien. ¿Cómo sé que voy a encontrar la hipotenusa? Primero, el ejercicio me lo da. Y si no me lo diera el ejercicio, verifico que tengo un lado A y un lado B. Pero mire, profe, yo no sé qué es la hipotenusa, porque yo puedo pensar que B me están dando qué es la hipotenusa. Ah, sencillo. Recordemos que en definición la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces vengo yo para asegurarme que es la hipotenusa la que me están pidiendo. Señalo el ángulo de 90 grados y trazo una línea hacia enfrente de él. Y en efecto, C es el valor que no tengo. Entonces yo lo voy a plantear de la siguiente manera. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Veamos. Miren. C lo elevo al cuadrado, lo voy a hacer de amarillo. C, aquí está, lo estoy elevando al cuadrado, por eso lo hago con amarillo. A al cuadrado, o sea, A lo voy a hacer de verde, lo estoy elevando al cuadrado, mire, por eso lo estoy haciendo con verde, mire. Y B, lo voy a hacer con celeste, que es este lado de acá, lo estoy elevando al cuadrado. ¿Y qué es esto lo que estoy haciendo? El teorema de Pitágoras, mire. ¿Cómo se trabaja el teorema de Pitágoras? Ya que lo tengo planteado. Sencillo. Como no quiero C al cuadrado, sino que C, lo inverso del cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces, a ambos valores
que los estoy sacando, le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, mire, pongo solo C y pongo una raíz cuadrada a los dos términos que tengo ahí. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos términos? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora bien, por jerarquía de operaciones, antes de realizar la raíz cuadrada que estoy señalando aquí, vamos a realizar los valores elevados al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9, no es 3 por 2 como algunos piensan, no. Es la base, se multiplica por ella misma 2 veces. Y el 4, aquí tengo 4 por 4 es 16. Ya que he realizado los dos valores, ahora solo los voy a sumar. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que 9 más 16 es igual a 25. Ya que trabajé los valores de, digámoslo así, de adentro, lo único que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 ya sabemos que es 5, ¿verdad? Entonces de esa manera encontré el valor de C. ¿Y cuál es el valor de C? Es 5, ¿verdad? Ya encontré, en este caso, el lado que me hacía falta. Bien, eso es en síntesis el teorema de Pitágoras. No es algo muy difícil de trabajar. Para ello vamos a trabajar a veces con cantidades grandes. Por ende les pido de que trabajemos con nuestra calculadora, ¿verdad? Siempre es necesario o utilizar esta herramienta que nos facilita la vida. O en su defecto, si no tenemos nuestra calculadora, que es muy esencial como estudiantes que la tuviéramos, en su defecto pueden utilizar el celular, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Dice, calcula la longitud del cateto B del siguiente triángulo rectángulo. Ya me están diciendo que ahora lo que voy a calcular es uno de los catetos. De igual manera como se encuentra el cateto B, voy a poder encontrar también el cateto A. La misma metodología se utiliza, ¿verdad? Vamos a ver. Primero ahí tenemos nuestro triángulo. ¿Cómo sé que es triángulo rectángulo? Porque tiene este cuadradito, ¿verdad? Lo voy a hacer con anaranjado. Ojo con lo que voy a decir ahorita, y es de suma importancia. El teorema de Pitágoras solo se puede aplicar a triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Usted simple y sencillamente puede aplicar este teorema con triángulos rectángulos. Entonces, no me vaya a venir a decir en un triángulo oblicuángulo o acutángulo querer aplicar esto, porque muchos estudiantes lo hacen. Esta es una fórmula que solo funciona con triángulos rectángulos. Para la otra existe la ley del seno y la ley del coseno, que más adelante en primer año, cuando ustedes queden en la institución, lo van a poder ver, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo sé que el cateto B es lo que no tengo? Porque primer paso a la hora de resolver un triángulo rectángulo es identificar la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Mire, aquí lo estoy haciendo con verde. Entonces ya tengo la hipotenusa que es 25, ¿verdad? Si ya tengo la hipotenusa, ya tengo el lado A, que es el que está enfrente, mire, que vale 15. Entonces, por obvias razones, el valor que no tengo es B. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantear el teorema de Pitágoras. Y para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. El teorema de Pitágoras ya lo sabemos que es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras.
pero esto así como lo tengo solo me sirve para encontrar la hipotenusa. Para poder encontrar uno de los catetos vamos a hacer cierta adecuación o cierto despeje de tal manera que podamos trabajarlo, ¿verdad? Entonces yo lo único que hago es, fíjense, ¿sí? Esta es una igualdad, lo que está a un lado es igual a lo que está del otro. Lo que han hecho acá es lo siguiente, C que está acá lo dejan simple y sencillamente ahí. Ahora bien, A, ¿qué está haciendo? Está sumando. Va a pasar al otro lado a restar. Entonces tendría C al cuadrado menos A al cuadrado va a ser igual a B. Entonces de esa manera ya despejamos B. Pero para tenerlo de una manera más estética solo le dieron vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Si no lo quieren ver ese despeje de esa manera, lo que pueden hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer acá, miren. Voy a tener, si B al cuadrado está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces voy a tener menos B al cuadrado va a ser igual. Si C aquí está sumando, pasa al otro lado a restar, menos C al cuadrado. Y A, como no se mueve de lugar, lo voy a poner siempre sumando, A al cuadrado. Mire, profe, pero esa fórmula no es igual a la que usted tiene ahí. No, lo que pasa es que todo lo han multiplicado por menos 1. Al multiplicarlo por menos 1 no altero la ecuación y voy a tener lo siguiente. Menos por menos me da más. Y una por b cuadrado voy a tener, aquí lo voy a sombrear con verde, b cuadrado, mira. Menos por menos me da más en c, menos por menos me da más, entonces voy a tener c cuadrado, que es este c cuadrado que tengo en la fórmula, mira. Y menos por más me da menos, es por eso que aquí a la par de antes de a me aparece menos, y una por a cuadrado es a cuadrado, mire. Es por eso que ahí tengo yo, si no lo quieren ver como de primero lo expliqué, hacen el despeje y multiplican por menos 1 y le va a dar el valor, ¿verdad? Entonces ahí es como tengo el despeje yo, por eso dice ahí despejando b, porque es el valor que me hace falta. ¿Cómo elimino este cuadrado de b? Simple y sencillamente al otro lado le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada ¿de qué valores? De c cuadrado y a cuadrado. Entonces restando, ¿verdad? Entonces estos valores solo los bajo y voy a hacer una sustitución de términos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Quién es c? Va a ser 25. Mire, aquí lo tengo en el triángulo, lo voy a hacer con amarillo. C es 25, entonces este 25 lo elevo al cuadrado. Menos, ¿cuánto vale A? Lo voy a hacer de celeste. A vale 15. Entonces este 15 lo voy a elevar al cuadrado. Ahora bien, recordemos que estoy sacando raíces cuadradas. Aquí las disculpas del caso, pero esta raíz tendría que terminar, aquí lo voy a hacer con rojo, hasta acá, ¿verdad? Miren. Ahora, 25 al cuadrado, mire, 25 al cuadrado lo voy a hacer con celeste, es igual a 625. Menos, que es este menos que tengo acá, voy a hacerlo con amarillo. 15 al cuadrado son 225. Hago la respectiva resta de 625 menos 25 y me va a dar 400. A ese 400 solo le saco la raíz cuadrada y de respuesta me va a dar 20. Y es así como hay el valor de b, que va a ser igual a 20, ¿sí? Ahora que ya terminamos de trabajar, ¿verdad?, el teorema de Pitágoras, que en realidad es bastante sencillo, lo que voy a hacer yo es
pasarme a los problemas de aplicación, ¿sí? Después de aprender la teoría, vamos a la práctica, ¿verdad? Pero estos ejercicios los vamos a ver con problemas un poquito más complejos, ¿sí? Pero antes de entrar a ello, tengo que recordar algunas fórmulas que me van a servir, ¿verdad?, para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerde que matemática es una secuencia, ¿sí? Es una escalera o son unos escalones en donde usted, antes de aprender o poder algo, tiene que tener ciertas bases. Entonces va a ir avanzando peldaño tras peldaño en el conocimiento matemático hasta llegar o hasta construir un conocimiento más complejo, ¿sí? Entonces por eso se dice que matemática es un conocimiento escalonado, ¿verdad? Que se aplican conocimientos o bases, como dicen, bases de temas anteriores. Siempre se aplica, ¿verdad? Entonces vamos ahorita a los problemas de aplicación. Para ello vamos a recordar algunas de las fórmulas que nos van a servir. Entonces, vamos a repasar algunas de las fórmulas que nos pueden servir en los problemas de aplicación en el teorema de Pitágoras. Para ello vamos a recordar el perímetro de un cuadrado o el perímetro de un rectángulo, ¿sí? El perímetro de un cuadrado, ¿qué es un perímetro? Es todo alrededor. Cuando le dicen voy a ir a verificar el perímetro de la escuela, lo que hacen es recorrer la escuela o el lugar donde está a su alrededor. Entonces lo que usted va a hacer es sumar cada uno de los lados dependiendo la figura geométrica que yo tenga. En este caso va a ser el cuadrado, pero también puede ser un rectángulo, un hexágono, etc. Mire, el perímetro se representa por la letra P. Y si tengo un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, para poder sacar el perímetro, voy a sumar los 4 lados, ¿sí? Entonces, la sumatoria, la multiplicación es una abreviatura de la sumatoria. Entonces, si yo estoy sumando 4 lados, es lo mismo que esté multiplicando esos 4 lados. Es por eso que tengo 4L. Visto de otra manera, yo puedo decir lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4, ¿verdad? Ahí voy a sumar todos los lados. Para el área de un cuadrado, ya sabemos que el área de un cuadrado o de un triángulo, perdón, de un rectángulo, va a ser igual a base por altura, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, el cuadrado. Si quiero calcular el perímetro de este cuadro, entonces sería sumar este lado más este lado más este lado más este lado, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 por la cantidad de lados. Así encontraría yo el perímetro. Pero si lo que quiero es encontrar el área, lo que tengo que hacer es, voy a hacerlo con amarillo aquí, base, no se va a ver con celeste, base, lo voy a señalar la base, miren, base por altura, ¿sí? Entonces ahí tengo base por altura y de esa manera encuentro el área. Pero mire, profe, yo estoy viendo ahorita teorema de Pitágoras. ¿Por qué nos está enseñando esto? Porque esto en su momento lo va a aplicar en los ejercicios. Y no quiero, como en la clase anterior, que no se acordaban ni cómo realizar una suma de fracciones de diferente denominador. Para evitar eso, mejor lo explico y así, pues, se resuelven más dudas, ¿verdad?, de las que puedan haber. Ahora vamos a ver el perímetro de un triángulo. El perímetro de un triángulo es la suma de todos sus lados, lo que decíamos, ¿verdad? Y el área de un triángulo es base por altura entre 2, ¿sí? Entonces lo que voy a tener yo, ojo con lo que voy a hacer, porque la definición de altura me dice que es un valor perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados.
Entonces, la base sigue siendo la de abajo, pero la altura, no me vayan a hacer como los niños de de tercer grado que piensan que esta es la altura. Esto no es la altura, ¿sí? La altura se define como una perpendicular que va desde la base hasta el punto más alto de la figura geométrica. Entonces, lo que tengo que hacer yo es hacer una línea recta desde la base formando un ángulo de 90 grados hasta la punta del triángulo. Mire, perdón ahí, ¿verdad? Aquí tendría que ser recto y tendría que formar aquí un ángulo de 90 grados. Mire, ¿sí? Entonces esto al formarse, esto es la altura, y creo que si alguien ya es observativo, aquí ya forma un triángulo rectángulo. Mire. De igual manera, porque aplicamos en los cuadrados o en los rectángulos, porque si yo paso una diagonal acá, y recordamos que aquí tiene 90 grados, aquí se me forma también un triángulo rectángulo. Mire. Es por eso que lo vamos a utilizar bastante en estos problemas de aplicación. Vamos a ver ahora ya entrar en esencia. Vamos a ver algo sencillo, dice, calcular el perímetro. Mire, calcular el perímetro, o sea, la suma de todos sus lados de un rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? ¿Sí? Es una figura geométrica que consta de 4 lados. Entonces, tiene un largo de 70 centímetros y una diagonal de 120. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí voy a señalar para hacer el rectángulo. Aquí lo voy a completar. Perdón ahí, ¿verdad? Ese es el rectángulo, ¿sí? Si bien es cierto, me están pidiendo el perímetro, pero para encontrar el perímetro necesito, voy a hacerlo con amarillo, con verde. Este lado que estoy señalando con verde, este otro lado que no lo conozco y este lado. Ese sería calcular el perímetro del rectángulo, pero como solo me dan un lado que es 70, el largo que es de 70, y dice que pasa una diagonal, es esta diagonal que voy a hacer de amarillo, y me dice que esa diagonal es igual a 120. Entonces tengo un problema aquí, que para poder encontrar el perímetro me hace falta este lado del triángulo que tengo acá. Lo voy a dejar nada más ese lado porque los demás son iguales, ¿verdad? Este lado que está aquí, que he dejado en verde, aunque directamente no me lo pidan, aquí para poder encontrar esto me voy a auxiliar del teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí, perdón, aquí tiene un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que voy a hacer yo, aunque no me lo diga, indirectamente tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Miren, si en rojo tengo, veamos el triángulo, en rojo tengo el ángulo de 90 grados. Hacia enfrente, decíamos que iba a ser la hipotenusa. Tengo una hipotenusa y tengo un lado. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Un lado B. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mire, esta es otra forma de trabajarlo. ¿Cuánto vale C? C vale 120. Entonces ese 120 lo voy a elevar al cuadrado. Va a ser igual a... ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A me dice que es 70. Yo lo he nombrado como AS, pero puede ser B. Entonces 70 lo voy a elevar al cuadrado más, y B que no lo conozco, solo lo voy a poner al cuadrado. Mire, ¿y por qué los está elevando al cuadrado? Porque es de fórmula, o porque es el teorema de Pitágoras, ¿verdad?
que me dice, y lo voy a ir señalando cada uno, voy a borrar aquí, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora solo hago las respectivas operaciones. 120 al cuadrado, o sea, multiplico 120 por 120, me va a dar 14.400. Igual a 70 por 70 me va a dar 4.900. Y b al cuadrado solo lo voy a bajar. Mire, ahora fíjense. Este 4.900 está en este lado sumando, porque cuando no lleva signo se sobreentiende que suma. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. Es por eso que tengo aquí 14.400 menos 4.900. Y esto es igual a b al cuadrado. Hagamos la respectiva resta de 14.400 menos 4.900 y me va a dar 9.500. Quiere decir que b al cuadrado es igual a 9.500, pero como a mí no me interesa b cuadrado, sino que b, a ese 9.500 le voy a sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 9.500 es 97.4. Que ese es el valor de b. ¿Resolví el ejercicio? No, pero encontré el valor que me hacía falta. ¿Sí? Volvamos a señalar entonces. Si ustedes recuerdan, entonces acá yo voy a tener que el perímetro de un rectángulo, este es el rectángulo, lo voy a hacer con rojo, miren, este es el rectángulo, perdón, ahí tendrían que hacer rectas, ¿verdad? Ese es el rectángulo, entonces tengo que sumar 70 más 70, que aquí sería el que esté enfrente, que vale lo mismo, y en verde voy a hacer b, que en este caso ya vale 97.4, y le voy a sumar este 97.4. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? El perímetro sería 70, lo voy a hacer de aquí para allá, como un carrusel, 70 más 97.4 que acabo de encontrar, más 70 más 97.4. Y esto me va a dar de respuesta 334.8, ¿verdad? Y de esa manera encontré mi respuesta o le di solución al ejercicio. Miren qué fácil. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Ya vimos que aunque no necesito o no me piden el teorema de Pitágoras, pero me sirve para resolver problemas, ¿verdad? Pero mire, ¿y entonces en qué se puede aplicar esto? En terrenos, en construcciones, en diferentes cosas, ¿verdad? Vamos con el último ejercicio. Y ahí me dice, para proteger una ventana cuadrada, un cuadrado es una figura geométrica que tiene sus 4 lados iguales, que tiene del lado 86 se pondrá una tabla en diagonal. ¿Qué longitud tendrá esta madera? Voy a poner una diagonal. Una diagonal es la que va de esta manera, mira. Esa es una diagonal. Para proteger una ventana puede ser de que esta persona no va a utilizar esta ventana y no quisiera que se la abrieran tan fácilmente, ¿verdad? Entonces necesito la longitud de esta diagonal, que la van a sacar o la van a hacer de madera, ¿verdad? Usted, en vez de estar calculando y estar probando esto queda, esto no queda, aplica matemática. Los carpinteros ocupan mucho matemática para realizarlo, ¿verdad? La ventana es cuadrada y dice que el lado es de 86. Es por eso que este lado es 86 y este lado también 86, porque miden lo mismo por ser un cuadrado. Entonces yo voy a sacar, aquí voy a sacar la diagonal y lo voy a hacer en negro, mire. Esta diagonal, para poder encontrar este valor C, yo puedo ocupar esto, ¿verdad? Yo puedo ocupar esto. Puedo ocupar este lado y este lado, ¿verdad? Y se forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces
lo que tengo que hacer es ver de qué manera lo trabajo. Vamos a ver. Y de la manera de trabajarlo es por teorema de Pitágoras. El valor que no tengo es C, miren. C no lo tengo, entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras, donde me dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la hipotenusa. Vamos a ver, ¿cuánto es C al cuadrado? Lo voy a hacer de aquí en amarillo. No lo conozco. Pero los catetos, ¿cuánto valen? 86 vale A. Aquí miren, 86. Y B también vale 86. Entonces lo que tengo que hacer es que C al cuadrado va a ser igual a 86 al cuadrado. Y 86 al cuadrado es 86 por 86. Y me da 7.396 más 7.396. Y la suma de eso me da 14.792. Pero como no estoy en contra, no me piden C al cuadrado, sino que solo C. Perdón, aquí, ¿verdad? Aquí ya no tendría que ir este cuadrado. Entonces sería C va a ser igual a la raíz cuadrada de 14.792. Y la raíz cuadrada de 14.792 es igual a 121.6. Conclusión. Para poder hacer la diagonal, tiene que medir una longitud de madera de 121.6, que eso es lo que estoy trabajando, centímetros, ¿sí? Agarra en este caso una cinta métrica y mide 121.6 y está seguro que va a quedar exactamente esa diagonal, ¿verdad? Bien, ha sido un placer poder compartir con ustedes estos 4 días. Entre unos momentos voy a pasar la asistencia. Espero haberme dado a entender en las clases, ¿verdad? La verdad es muy difícil que de primas a primera puedan entender más de 200 estudiantes, ¿verdad? Entonces, de que las disculpas del caso, si en algún momento no me di a entender, pues le invito a que repase, ¿verdad? Si usted queda en la institución, puede contar conmigo para lo que sea y véame como un amigo más, ¿verdad? Así es de que espero que todos y todas quedemos en nuestra institución y pues espero verlos el otro año ya en la institución, ¿verdad? Así de que les deseo lo mejor y la mayor de la suerte en el examen, ¿verdad? Hasta luego.